Muy buenos días hermanos, gracias por acompañarnos en esta mañana. A continuar estudiando la palabra de Dios en las cartas que estamos viendo que Jesús dirige a las iglesias en el libro de Apocalipsis. Ya hemos estudiado 4 iglesias o 4 cartas a las iglesias y hemos terminado el capítulo 2. El día de hoy vamos a empezar el capítulo 3 como ya hemos leído y vamos a estudiar la siguiente iglesia que es la iglesia de Sardis. En el siglo XV existió un gobernador en la región de Valaquia, esto es en Europa, que se llamaba Vlad. Vlad tenía unos impulsos sanguinarios y su castigo favorito para las personas, los que estaban en desacuerdo con él, sus enemigos de guerra, los que se rebelaban en contra de él, era atravesarlos con una estaca. Y a causa de esta práctica que Vlad hacía, llegó a tener el nombre o el sobrenombre de Vlad el Empalador. Y era tan grande la fama de Vlad por sus actos y por su violencia, que empezó a extenderse la leyenda de este hombre por toda Europa. Y algunas de esas leyendas continúan hasta el día de hoy. Se exageraron mucho los relatos de cómo era realmente y empezaron a escribirle diferentes poderes superhumanos también a esta figura. Su nombre era Vlad III, él era príncipe de Valaquia y su gobierno se extendió hasta la región de Transilvania. El apellido de su familia era Dracul y de allí es donde viene la leyenda del conde Drácula de Transilvania. Origina en este hombre, no que él fuera un vampiro, pero la leyenda de este hombre o de esta figura está originada en un hombre real, Vlad el Empalador. En la novela de Bram Stoker se presenta por primera vez a esta figura del conde Drácula, un hombre apuesto, educado, bueno para hablar, para conversar con las personas, muy amigable, pero también con algunos poderes sobrenaturales porque es un vampiro. Tenía un deseo por la sangre de las personas y era un hombre sin latido en el corazón ni un reflejo en el espejo. Todo esto evidenciaba que no era realmente humano. Era un hombre muerto que seguía viviendo. Casi 100 años antes de esto, la autora Mary Shelley escribió sobre un monstruo que fue construido de diferentes partes de otras personas. Y un científico loco logró darle vida a este monstruo con el impacto eléctrico de un rayo. Y este es el famoso monstruo de Frankenstein, que se escribe en la historia de Frankenstein. Es otro ejemplo de un muerto que volvió a la vida. Y más reciente en la cultura popular tenemos la figura de la religión vudú en los países caribeños, donde ellos utilizan algunos tipos de drogas muy similares a la escopolamina para inducir en las personas un estado de trance, un estado de completa sumisión y obediencia. Y aparentan estar muertos cuando realmente están en vida. Y de allí es donde surge la leyenda o la idea de esta figura de los zombies, de la cultura vudú en el Caribe. El ser humano, la humanidad siempre ha estado fascinado a través de los años con la idea de los muertos vivientes. Y contamos diferentes historias sobre estos monstruos o estas figuras extrañas. Y desde la antigüedad nosotros tenemos relatos de monstruos, de seres fantásticos, que estando muertos volvieron a estar con vida. Pero cuando vemos estas historias, ninguno de ellos realmente es una resurrección perfecta. No es una resurrección completa. Siempre son monstruos, tienen problemas, tienen deseos extraños, no son completamente humanos. O luego vuelven a morir. Son destruidos por los demás porque les tienen miedo. Jesús le está escribiendo a esta iglesia en Sardis y les dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La iglesia de Sardis andaba como los personajes que acabo de mencionar. Andaban como muertos vivientes. Era una congregación de vampiros, de monstruos, de zombies,
que aparentaban tener vida, pero realmente por dentro solo había muerte. ¿Pero qué significa exactamente estar muerto o ser un muerto viviente, según esta iglesia que vemos aquí en Sardis? Bueno, la respuesta la vemos en las palabras de Jesús cuando Él empieza a hablar con ellos, que sus primeras palabras son: yo conozco tus obras. Las obras de la iglesia evidenciaban lo que había por dentro de ellos. Aunque por el exterior parecía que hubiera vida, por dentro había muerte. Esto no significa que las obras son las que dan vida, sino que las obras dan evidencia de lo que realmente hay por dentro, de la vida que llevaban por dentro. En Mateo 23 Jesús habla fuertemente en contra de los fariseos y en un momento les dice: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad». Jesús les explica claramente lo que quiere decir con sepulcros blanqueados. De hecho, Jesús está haciendo referencia a algunas escrituras en el Antiguo Testamento, al poeta David, exactamente en el Salmo 5, donde dice en Salmo 5:9: «Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas». En ambos casos, tanto Jesús como David están hablando sobre personas que aparentan una cosa, pero dan evidencia de otra completamente. David está hablando de sus enemigos que de frente tenían muy bonitas palabras, lo alababan y todo esto, pero tras sus espaldas estaban haciendo complots para destruirlo. Tenían malas palabras para David. Y Jesús está hablando a los maestros de la ley que enseñaban muy bonito, decían una cosa, pero aparentaban tener una vida santa delante de Dios. Pero cuando inspeccionamos sus acciones, sus actitudes, la manera que actuaban, sus corazones, hallamos nada más que muerte y podredumbre adentro. Son un poco similares a ese vampiro, al Drácula de la novela, que por fuera se ve muy bien. Se ve arreglado, se ve como un hombre importante, elocuente, un hombre de la realeza, atractivo. Pero cuando sentimos su piel, cuando tocamos su piel, está helada. Cuando nos acercamos a su pecho, no hay latido en el corazón. Por dentro está muerto, aunque por fuera aparenta estar vivo. Y así eran las personas en Sardis. Mostraban una buena apariencia. Ante los ojos de los demás, ante los ojos del público y de las personas, aparentaban una cosa, pero por dentro, en secreto, en sus vidas personales, estaban llenas de pecado y de hipocresía. Pero Cristo mira el corazón y no el exterior. Jesús dice: yo conozco tus obras. Sabe lo que es esa vida falsa que llevan por dentro y que solo hay podredumbre. La respuesta de Jesús a este gran problema de la iglesia en Sardis es una exhortación a seguirlo a Él. Y les dice en versículos 2 y 3, «Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti». En esta sección encontramos 4 acciones específicas que Jesús los llama a hacer. Primero les dice velar, luego afirmar, recordar y obedecer. Velar, afirmar, recordar y obedecer. La primera expresión que utiliza es velar, y esta es realmente la que abarca todas las cosas. Una persona que está velando tiene que estar atenta, tiene que poner atención, tiene que estar preocupada por afirmar lo que está haciendo, por recordar y por obedecer. Entonces afirmar es como lo que abarca, o velar, perdón, es lo que abarca lo demás. Lo menciona tanto al inicio como al final de esta sección, porque dice: ponte en vela
Y más adelante dice, y por tanto, si no velas, entonces el llamado de Jesús es para la iglesia, es muy claro, debemos tener una actitud constante de velar, de estar atentos, de cuidar, de perseverar. Como lo que como el que no sabe en qué momento va a llegar el ladrón. Es similar a la parábola que estudiamos hace algunos meses, la parábola de las 10 vírgenes, donde en Mateo 25 nos habla de que habían 10 vírgenes esperando el regreso de su esposo, de su prometido, y 5 de ellas fueron sensatas, se cargaron de aceite las lámparas, y otras 5 no fueron insensatas y no tuvieron lo suficiente, no se prepararon, no estuvieron velando. La pregunta es cómo velamos. Si es lo que debemos hacer, ¿cómo debemos velar? Debemos velar afirmando, recordando y obedeciendo. Jesús le dice a la iglesia, afirma las cosas que quedan. Ya les dijo que estaban como muertos. Pero aunque estaban como muertos, no estaban completamente como muertos. No todo en ellos era horrible. Algo de bueno quedaba en ellos. Así que lo que había de bueno en ellos aún, tenían que tomarlo y potenciarlo, afirmarlo, exaltar eso. Tenían que realzar lo bueno que había en ellos. Luego les dice también que recuerden lo que ya han recibido. Se habían alejado de las enseñanzas correctas, de las enseñanzas verdaderas, se habían alejado de ese Dios, de la palabra de Dios que da vida. Entonces, no solo tienen que mejorar lo bueno que hay en ellos, sino que tienen que recordar lo bueno que les han instruido. Pero ¿de qué sirve recordar si no lo aplicamos? Entonces por eso dice, guárdalo y arrepiéntete. Guardar es otra manera de decir obedecer. Entonces debían obedecer lo que habían aprendido. Debían recordar, pero aplicarlo a su vida. Y todo esto culmina en lo que es el arrepentimiento. Debía haber un cambio en la vida de estas personas. La exhortación de Jesús a la iglesia entonces es velar. Esto implica afirmar lo bueno, recordar el camino correcto y obedecer a Cristo. Arrepentirse del camino de la maldad. Pero pero no toda la esperanza está perdida para la iglesia de Sardis. Más adelante Jesús dice, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Parece que existía en Sardis aún algunas personas con buenos corazones. Personas que no mostraban hipocresía en su vida. Personas que no andaban como muertos vivientes, sino que eran honestos, eran correctos en su caminar, no se habían dejado contaminar por los demás. Aunque es muy bueno ver que aún quedaban algunas personas correctas en la iglesia, nos debe asustar un poco el que dice muy pocos. Son solo pocos los que están allí en esta iglesia guardando, cuidando de Dios. La gran mayoría de la iglesia ha caído en pecado, han caído en hipocresía, en esta doble moral. Solo unos cuantos valientes continuaban perseverando, luchando en las cosas que se hicieran de la manera adecuada. Si nosotros vemos de nuevo el inicio de esta sección, Jesús está dirigiendo, habla a la iglesia en general, pero dice específicamente para el ángel de la iglesia. Ahora, muchos creen que esto no significa en sí un ángel, un ser celestial, sino que está hablando al pastor o a los líderes de la congregación. Y le dice, yo conozco tus obras. Parece que está hablando directamente al liderazgo. Y me recuerda a una expresión popular en el inglés que dice que el pescado se pudre desde la cabeza. Porque las cosas malas, si empiezan en la cabeza, en el liderazgo, se van a extender hacia el resto del cuerpo. Y es muy posible que Jesús está hablando directamente a los que están en liderazgo en esta congregación en Sardis, porque ellos se han alejado del buen camino de Cristo. Ellos son los que han caído en pecado, han caído en hipocresía, están como muertos vivientes. Y Jesús los está llamando a cambiar.
Les está diciendo, yo conozco tus obras, pero aún hay tiempo para que te arrepientas. Aún hay tiempo para que cambies. Debes cambiar tu conducta. Porque nadie es inmune a los ataques del pecado y a los ataques del enemigo. Todos tenemos la responsabilidad de velar por nuestras propias vidas, por nuestras actitudes, por hacer lo correcto. Pero algo importante aquí también es que debemos tener una responsabilidad por animar a nuestros hermanos que vemos que no están bien. En esta iglesia vemos que hay algunos pocos que se han mantenido fieles a Dios. Y Jesús está insistiendo que pongan su atención a ellos, que los utilicen como una herramienta, que los ayuden, que les permitan ser ayudados por ellos para arrepentirse y volver al camino correcto. En el libro de Génesis, cuando empieza toda la existencia de la humanidad, inmediatamente después de la caída, hay un asesinato. Y Dios le pregunta a Caín por su hermano Abel. Y la respuesta de Caín fue, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Pero la respuesta para nosotros siempre es sí. Todos somos guarda de nuestros hermanos. Todos somos responsables por nuestros hermanos y hermanas en la congregación. Si nosotros vemos a alguien que se está desviando, que no va por buen camino y no hacemos algo para ayudar, estamos cayendo también en pecado. Estamos actuando incorrectamente. Es lo que en Santiago se menciona como el pecado por omisión, donde dice en Santiago 4, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque nosotros no somos cristianos aislados. Jesús no vino a instituir un solo cristiano, sino que Él vino e instituyó una iglesia. Somos iglesia, somos comunidad, somos un mismo cuerpo en Cristo. Y aunque Jesús juzga a las personas individualmente, también nos juzga como congregación, juzga cómo actuamos con las demás personas. La iglesia en Sardis era una iglesia llena de muertos vivientes, sepulcros blanqueados, y en ellos solo existía muerte. Pero Jesús extiende la bendición a toda la iglesia. Les está dando una oportunidad a los que actuaron mal a arrepentirse y volver a caminar en la vida que es seguir a Cristo. Jesús termina en el versículo 5 diciendo, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto no solo incluye a los que se mantuvieron fieles a Dios en todo momento, sino que incluye también a los que se arrepentirían de su mala actitud anterior, de su mala conducta, y que iban a volver al redil. Jesús nos está presentando una decisión aquí. Está hablando a la iglesia de Sardis y lo mismo aplica a nosotros. Sea que nosotros formemos parte de los fieles que continúan perseverando en Cristo, o sea que hayamos pecado, sea que hayamos caído en hipocresía, en una doble moral, sea que aparentemos una cosa y actuemos en otra, sea que seamos muertos vivientes. Jesús nos está diciendo que nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para volver a obedecer, a seguirlo a Él. Primero, podemos ser de los que continúan en pecado. Esa es nuestra decisión. Podemos decidir continuar en el pecado. En Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestra conducta, si no volvemos al camino del bien, Cristo no nos reconocerá ante el Padre. La vida eterna no está en nosotros. Y lo único que oiremos de parte de Dios es, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Pero tenemos una segunda opción. Si nosotros volvemos a servirle, si nosotros continuamos siendo fieles a Él, nos dice que nos recibirá y a nosotros nos dará la perfección de la regeneración. Él habla de unas vestiduras blancas. Esta es la nueva naturaleza sin pecado. Dice que no borrará nuestro nombre del libro de la vida.
Significa que los fieles estarán en el libro y una vez que estamos allí, nunca seremos quitados de allí. Porque los nombres que están en el libro de la vida no pueden ser borrados. Pertenecen completamente allí. No los borrará porque la salvación es eterna y es permanente. Y Jesús nos reconocerá frente al Padre y frente a sus ángeles. Es increíble pensar que Jesús estará orgulloso de nosotros. Y nada en el mundo se puede comparar a eso. Entonces, hermanos, esforcémonos por ser fieles. Así sea que estemos perseverando en santidad, que continuemos sirviendo a Dios y haciéndolo todo en las fuerzas de Cristo hasta el último día. O sea que quizás necesitamos arrepentirnos. Tiene que haber un cambio de conducta. Tenemos que dejar de lado esa doble vida, esa hipocresía que marca nuestra vida como muertos vivientes. Hagámoslo para que juntos, al final todos, delante del trono blanco podamos escuchar esas palabras de nuestro Dios que dice: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la decisión que tenemos en esta mañana. Ser fieles o alejarnos de Él. Oremos. Padre Celestial, te agradezco en esta mañana por la bendición que tú nos das, Señor, de conocer tu palabra y de recordar que nunca es tarde para arrepentirnos. Señor, reconocemos que en muchas ocasiones nosotros nos hemos equivocado. En muchas ocasiones te hemos dejado de lado. A veces lo que el mundo nos promete es atractivo. A veces nos dejamos llevar por eso, Señor, y miramos lo difícil, lo resistente que es a veces seguirte. Y lo dejamos de lado. Padre, reconocemos eso y en esta mañana queremos arrepentirnos. Queremos pedir que tú nos tomes de vuelta. Que nosotros podamos regresar a ser tus fieles hijos, Padre. Y para los que no se han alejado y durante este tiempo están fortalecidos, Señor, reconocemos en humildad que también nosotros podemos fallar. Que en cualquier momento puede suceder con cada uno de nosotros que nos dejemos alejar de tu redil. Así que, Padre, pedimos que en tus fuerzas nos ayudes a perseverar, nos ayudes a continuar, porque sabemos que dentro de nosotros no hay nada bueno. Si hay algo bueno en nosotros, eres tú. Y necesitamos de tus fuerzas para continuar perseverando sobre el pecado y la maldad para ser fieles a ti. Permítenos ser fieles a ti constantemente en todo lo que hacemos, en cada aspecto de nuestra vida, Señor. No solo en público, no solo lo que ven las personas, sino en privado, cuando las puertas están cerradas, cuando la luz está apagada y cuando nadie me mira. Que mis acciones puedan ser fieles y santas a ti, Señor. Bendícenos en esta semana como lo has hecho hasta ahora. Gracias por cada una de tus bendiciones, Señor. Y mientras que nos acercamos cada día más y más al tiempo de celebrar la Navidad, el nacimiento de Cristo, ayúdanos a ser fieles a ti y recordar lo que tu Hijo hizo por cada uno de nosotros. Te agradecemos, te bendecimos, Padre, en esta mañana, y todo esto lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana.